escuchado era meramente historia, ¿verdad? Y entonces pues Jacobo es el que le dice, ¿verdad? Le dice, mira, los hermanos aquí son un grupo de fieles, pero que son celosos a la ley. Por lo tanto, vamos a obrar prudentemente, porque no queremos ser un escándalo en medio de ellos, y que luego entonces venga y vaya a haber un disturbio, y el disturbio sea de tal magnitud que entonces tenga que venir lo que sería el equivalente a la policía, ¿verdad? Que sería el ejército romano, y tendría que usar entonces la fuerza, y la iglesia en Jerusalén, que mira hermano, estaba pasando por crisis porque Pablo llevó la ofrenda. Amén. Imagínate si entonces encima de eso recibe un golpe de parte de las fuerzas de Roma, pues sería terrible para ellos, ¿okay? Así que quieren evitar eso. Y Jacobo pues le da un consejo, ¿verdad? Le dice, mira, que hay unos hermanos que van a hacer van a terminar ya un voto que ellos habían hecho, el voto de Nazareo, lo mismo que Pablo había hecho anteriormente y que lo estudiamos, ¿verdad? Y le digo, ve con ellos, purifícate porque tú vienes de un viaje y estuviste rodeado de gentiles por allá y todo eso, y para nosotros eso lo consideramos como una impureza, ¿ok? Así que Pablo se va a dar un baño ritual, ¿ok? Al estilo de judíos, y entonces va a ir con ellos y le va a pagar los gastos que incurren, ¿verdad? En ese proceso de terminar el voto que habían hecho. Ellos tienen ahí que raparse el pelo, y eso pues el barbero cobra, y había que hacer unos sacrificios y unas ofrendas, y eso, y Pablo iba pues entonces a costearle todo eso para ver que él en sí no estaba en contra de lo que ellos estaban haciendo, ¿ok? Ahora bien, estamos en el verso 25, dice, pero en cuanto a los gentiles, y eso es muy importante, amados hermanos, ¿ok? Ahí fue donde nos quedamos la vez pasada. Pero en cuanto a los gentiles, ¿de quién está hablando ahí? De todos los que no son judíos, y en ese grupo caemos nosotros. Amén. A menos que alguien haya aquí, ¿verdad? Que sea de descendencia de papá y mamá judía, que podría haberlo, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿verdad? Por lo menos en mi caso no. Mi papá y mamá eran más criollos que los poquitos. Amén. Entonces, pero en cuanto a los gentiles que han creído, ¿ven? Los que están formando la iglesia, amén, dice, nosotros le hemos escrito, y habiendo decidido que deben abstenerse de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. ¿Okay? ¿Se acuerdan que eso lo cubrimos cuando estudiamos Hechos capítulo 15, en el verso 19? Allí hablamos de que esa situación entre gentiles y judíos ya se había discutido allí. Pablo mismo estuvo presente en esa reunión junto con los demás apóstoles, y esa era la conclusión a la que se había llegado, ¿verdad? Dice, a los gentiles, no le vamos a imponer ninguna carga, ¿ok? Entonces es interesante, ¿verdad? Porque esta situación nos puede presentar dos cosas trayéndolas al presente, ¿ok? Número uno es que dentro de la iglesia, ¿okay? Porque estos hermanos habían aceptado a Cristo, ¿okay? Esta es la iglesia en Jerusalén, ¿ven? Vemos que entonces dentro de la iglesia lo que es unidad no necesariamente es uniformidad. Hay una diferencia entre unidad y uniformidad. Cuando vamos a la escuela, yo no sé ahora, pero por lo menos en mi tiempo, usábamos uniforme, ¿verdad? Había uniformidad. Todo el mundo tenía que ir con el pantalón del mismo color y la camisita del mismo color, ¿verdad? Y eso se sabía que ese es un estudiante de esa escuela, ¿ves? ¿Okay? En la iglesia de Cristo lo que tenemos es unidad en Cristo Jesús, ¿okay? No uniformidad. No todos los diferentes movimientos cristianos, no todos celebran todas las cosas de la misma forma. Por ejemplo, hoy estuve escuchando algo que yo no lo he visto y quisiera verlo, ¿ok? Una iglesia evangélica, que la cena del Señor, ellos la celebran de una forma muy diferente a nosotros. Para ellos ese es un servicio especial que lo hacen todos cantado. Yo no he visto eso me sonó maravilloso, ¿ok? Pero ese es un estilo muy distinto al nuestro, ¿ves? ¿Ok? ¿Quién está correcto? Pues ni ellos ni nosotros, los dos estamos correctos. Es que ellos tienen una forma de hacerlo y nosotros hacemos otra, pero el punto es que celebramos la cena del Señor, ese es el fundamento. ¿Ok?
Así que este texto nos enseña que dentro de la iglesia de Cristo, ¿ok?, puede haber sus variaciones en lo que se conoce, ¿verdad?, como la forma, la expresión de la adoración, ¿ok? Por ejemplo, hay iglesias, amados hermanos, ¿ok?, que usted entra y aquello es un silencio sepulcral, como decimos nosotros, ¿ok? Que si usted tira un alfiler lo oye. Y no es que los hermanos están dormidos, ¿ok?, ni es que la iglesia está muriéndose, es que ese es el estilo de ellos. Para ellos es importante una reverencia absoluta durante el servicio. Usted ni siquiera escucha los gloria a Dios y los aleluya. Todo el mundo, si acaso después de la oración tú dice amén. Ese es su estilo. Pero allí hay gente lavada por la sangre de Cristo. Amén. ¿Cómo estamos nosotros? Que nosotros estamos, yo diría que en el otro extremo del espectro, ¿verdad? A nosotros, si nos sueltan la cabulla, Dios mío, porque nosotros somos revoltosos, alegres, tenemos que movernos, ¿verdad? Y a veces hasta se nos baja de control, ¿verdad? Amén. ¿Ok? Pero de eso es que se trata, ¿ok?, en la iglesia de Cristo, ¿ok? O sea, va a haber variedad en ese sentido, ¿ok? Y eso es parte de la idiosincrasia, ¿ok? Por ejemplo, el estilo de música de nosotros también, por ejemplo, es distinto, por ejemplo, al estilo de música en Santo Domingo, por así decirlo, ¿ves? Allá hay mucho más merengue, ¿sabes? La gente se mueve diferente. Acá somos un poquito más pasivos en eso, ¿ok? Y así podríamos mencionar tantas cosas, ¿verdad? Hay estilos de predicación en las iglesias que también son distintos. Hay lugares donde la predicación meramente es un sermón expositivo que básicamente es enseñanza bíblica. ¿Ves? Nosotros tenemos una variedad, hablamos de temas, hablamos de enseñanza, hablamos de testimonios personales, ¿verdad? ¿Okay? O sea, pero somos la iglesia de Cristo. Amén. Así que tiene que ver que aquí Pablo está bregando con la iglesia de Cristo. ¿Ok? Lo primero. Segundo, ¿verdad? Es muy importante recalcar que Jacobo se acordó de lo que ya habían acordado en Hechos 15 y lo señala nuevamente, ¿ok? A los gentiles, ¿ok? Para los gentiles eso no aplica, ¿ok? Y eso es muy importante porque hoy en día tenemos, ¿verdad?, una influencia grande de parte de los adventistas que muchas veces quieren imponer, ¿verdad?, sobre nosotros este estilo que se asemeja mucho al judaísmo, especialmente, ¿verdad?, con el asunto de guardar el sábado y todo eso, cuando realmente si eso hubiese sido un estatuto vital e importante y fundamental en el Evangelio y necesario, Jacobo lo hubiera mencionado aquí. Como una de las cosas que, mira, él le dijo, no, mira, aquí lo importante que nosotros decimos es que para los gentiles que han creído, ya nosotros lo hemos escrito, que lo único que tienen que hacer es atender, ¿verdad?, abstenerse de los sacrificios a los ídolos, de la sangre, de los estrangulados y de las fornicaciones. ¿Ok? Así que ahí establece, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido nos podemos sentir doblemente libres, ¿verdad? Uno, porque la palabra lo presenta aquí, y número dos también, ¿verdad?, porque tenemos toda una base bíblica también de el por qué nosotros, ¿verdad?, decidimos reunirnos los domingos. Amén, gloria al Señor. Y es que nada más y nada menos estamos conmemorando el evento de la resurrección de Cristo, que es el puntal central de todo el Evangelio, ¿ok? Porque si Cristo no hubiera resucitado, nos podíamos ir ahora mismo todos a beber café, ¿ok? Y ninguno tendríamos entonces salvación. Amén. Así de fundamental es eso. Así que para nosotros eso es, y la Escritura nos enseña que eso es el fundamento, que por lo tanto entendemos que ese es el día que debemos estar aquí. Amén. Celebrando la resurrección de Cristo. Bien. Entonces, entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose, ¿ves?, se dio el bañito ritual ese, ¿ok?, porque él había estado expuesto a todos los gentiles en todas esas iglesias. Amén. Se juntó con ellos, fue al templo, notificando de la determinación de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. ¿Okay? Así que él va a estar en el proceso con esos 4 caballeros para cerrar el ciclo del voto nazareo que ellos están haciendo, y Pablo es parte de eso. Con eso él quiere demostrar, ¿ok?, de que somos hermanos en Cristo. No tengo problema si tú tienes una diferencia en esto conmigo. Amén.
¿Okay? Lo que no queremos es que eso vaya a ser causa de un altercado tan terrible aquí, que la iglesia sea la que pague las consecuencias. Bien, ahora, en el verso 27 nos dice, ¿verdad?, que cuando estaba para cumplirse los 7 días del ritual, ¿ok?, los judíos de Asia, o sea, aquellos que habían visto a Pablo allá con los gentiles, ¿ok?, y que ahora estaban en Jerusalén también, al verlo en el templo, porque todos estos rituales había que hacerlo en el templo, ¿ok?, al verlo en el templo comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano. O sea que Pablo está sometiéndose a todo esto, ¿ok?, con tal de evitar un altercado mayor, pero llegaron unos incitadores de Asia que lo habían visto para allá predicando y le van a formar la grande a Pablo allí, ¿ok? No se va a escapar Pablo de esto, amén, gloria al Señor. Le dice, gritando, israelitas, ayúdennos, este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. O sea que son 3 acusaciones que le están haciendo, ¿ok? O sea que está hablando contra el pueblo de Israel, contra la ley de Moisés, ¿ok? Y este lugar se refiere al templo y contra el templo, ¿ok? 3 acusaciones serias, contra todas falsas, pero serias, ¿ok? Dice, además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, ¿ok? Vamos a pararlo ahí un momentito para hablar de qué es lo que está pasando ahí, ¿ok? Gloria al Señor. Voy a dar esta para acá. Resulta que, según el verso 29, nos dice que anteriormente habían visto a un hermanito llamado Trófimo, ¿ok?, el cual es de Éfeso y por lo tanto era gentil, ¿ok?, con Pablo en la ciudad, no en el templo, en la ciudad, ¿ok? Trófimo estaba acompañando a Pablo en la ciudad, pero no en el templo, ¿ok? Y decían que él había metido a Trófimo dentro del templo. Si Trófimo es un gentil, hay una ley que le prohíbe a él entrar más allá de una sección que se llama el atrio ese principal, ¿ok? Pero después de ahí, de la puerta que le llamaban del pórtico de las mujeres, de ahí para allá, no puede pasar. Así que si lo metió allá adentro, imagínate, Pablo conocía la ley. O sea, él conocía eso a perfección. ¿Okay? Así que para él, bajo ninguna circunstancia, él va a meter allí a Trófimo allá adentro, sabiendo que según la ley, ¿okay?, de haber hecho eso, ¿okay?, lo que le procedía, la ley permitía a los judíos entonces ejecutar a Trófimo, porque había violentado una ley, ¿okay? Una ley que supuestamente había allí una inscripción que decía: ningún gentil entrará entre el muro de separación y la muralla que rodea el templo, y todo el que sea atrapado será responsable ante sí mismo por su muerte subsiguiente. O sea, si Pablo hubiera hecho eso, Pablo hubiera puesto una sentencia de muerte sobre Trófimo y no iba a poder apelar nada, porque efectivamente, si hubiera entrado, hubiera violado la ley. ¿Bien? Pero como lo habían visto fuera, estaban asumiendo que lo había metido dentro, ¿okay?, aunque él no lo había hecho. ¿Okay? Entonces, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Cuando a ti te arrastran del templo y te sacan para afuera, es porque no quieren contaminar el templo con lo que te van a hacer a ti. ¿Ok? O sea, con la catimba que te van a dar, o posiblemente la pedrea que te van a dar, o hasta posiblemente perder la vida, pues para no contaminar el templo te sacan fuera. ¿Ok? Y cerraron la puerta. ¿Están viendo la intención de ellos? O sea, la intención de ellos es dar muerte a Pablo. ¿Ok? Así de terrible es este asunto. ¿Ven? Entonces dice, mientras procuraban
matarlo. O sea, ellos no están buscando un juicio. O sea, hay unas acusaciones. Cuando hay unas acusaciones, ¿qué es lo próximo que procede? Pues un juicio, ¿no? Para ver si las acusaciones son ciertas o si son infundadas. Ellos no están buscando ningún juicio, ellos están buscando la oportunidad para matarlo. ¿Okay? Llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. ¿Okay? O sea, que cuando dice toda, ¿verdad? Eso es una hipérbole, ¿verdad? No, hermano, o sea, se refiere a que hay una gran mayoría, ¿ok? De la ciudad que están allí, que es tan grande que uno dice, aquí está todo el mundo. Nosotros también usamos a veces ese lenguaje hiperbólico, ¿verdad? Cuando hablamos. Entonces, mandaron a buscar a quién, al comandante de la compañía, ¿verdad? A un centurión, dice aquí. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones. Este tenía un rango mayor que el centurión, ¿ok? Un rango más arriba del centurión. De hecho, tiene un nombre. Sí. Aquí tengo la palabrita, a ver si se pronunciarla. Sí. Tribuno, dice que ustedes, ¿verdad? Ok. Un tribuno, gracias hermana. El tribuno viene de la palabra chiliarcos, ¿ok? Y chiliarcos viene de chili, que es de 1000, ¿ok? Por lo tanto, él no es un centurión tenía 100 a cargo. Este era un tribuno que tenía entonces 1000 soldados debajo de él, ¿ok? Así que tendría por lo menos, si cada centurión tiene 100, pues tendría 10 centuriones a su cargo, ¿verdad? Cada uno con 100 para formar. Amén. Entonces, y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Claro, cuando llega la ley, ¿verdad? Pues todo el mundo se controla. Entonces el comandante, que ustedes dicen que es el tribuno, ok, yo estoy leyendo de la versión, la Biblia de las Américas, ok. Sí. Llegó y lo prendió, o sea, lo arrestó, y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, y preguntaba quién era y qué había hecho. ¿Qué 2 cosas se cumplen ahí en ese verso que dice el verso 33? ¿Okay? Cuando llegan, lo prende, ¿verdad? Lo arresta, lo pone en cadena, ¿ok? Pues que el Espíritu Santo ya le había dicho que iba a pasar eso allí en Jerusalén. Exacto, o sea que el profeta Agabo había profetizado esto, ¿verdad? Además de que el Espíritu Santo, como dice el hermano, también se lo había dicho a Pablo y a través de muchos de la iglesia, que ya lo leímos, ¿verdad? Que le decía, mira, lo que te esperan son cadenas y aflicciones, ¿verdad? Y por eso los hermanos no querían, pues. Estamos viendo entonces en este proceso, y no sé si aquí usted empieza a ver la cosa, ¿verdad? Desde el punto de vista divino, mira cómo, ¿verdad? La voluntad de Dios soberano se va cumpliendo, ¿ok? O sea, que la voluntad de Dios en este evento que estamos viendo era precisamente que se cumpliera lo que ya el Espíritu Santo le había dicho, y es que vas a ir allá y vas a tener sufrimientos, cadenas y prisiones porque te van a arrestar. Y aquí vemos ese cumplimiento, ¿ok? ¿Ven? Un profeta que habló y la profecía se pudo validar. ¿Amén? Pues la profecía validada viene de Dios. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, sabemos, ¿verdad? También, gloria al Señor, que no sé si se acuerda en un momento que también el Señor en un momento le había dicho a Pablo que era necesario que llegara a Roma. Eso lo mencionamos también en una de las clases, ¿verdad? Que uno de los destinos que Dios le tenía preparado para Pablo era llegar a Roma. Pablo estaba seguro que él iba a llegar allí porque el Señor le había dicho, es que te voy a enviar a Roma. Así que a pesar de todas las situaciones difíciles que él estaba viendo, él sabía que allí es que vamos a llegar. Eso se parece mucho, hermanos, a nuestra vida, ¿no? O sea, muchas veces nosotros hacemos provisiones en nuestra vida. Tenemos, ¿verdad? Déjame hacer esta provisión, déjame tener cuidado de esto. Y uno trata de hacer toda su planificación. Pero finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchas veces resulta que nuestra provisión y todo lo que hicimos está alineado con la voluntad de Dios. Y ok, y eso era.
Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Que no, el plan de Dios es otro, ¿ok? Y como el plan de Dios es otro, lo que ocurre es otra cosa, completamente distinto a lo que uno había planificado. Lo que uno tiene que entender entonces es que en estos propósitos, el que es soberano, que es el Señor, obra como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, con cada uno de nosotros. Amén. Para lograr sus propósitos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿estoy? 34, gracias. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. O sea, es tanto el alboroto, amados hermanos, que eso usted se tiene que imaginar, ¿verdad? Como cuando hay un accidente entre dos personas aquí de tránsito, y las dos personas empiezan a gritar y a gritar y a gritar, y el guardia no puede ni apuntar qué es lo que pasó, porque y se levanta el dueño de este carro y el dueño del otro, y se levanta la mujer de este y el primo de este otro, y pasó alguien por la calle por allí, también se unió al coro a decir lo que vio, y se formó un revolú que después uno dice, pero ¿cuál es la verdad? ¿Verdad? Bueno, era tan confuso lo que el tumulto decía que él no pudo a ciencia cierta determinar si Pablo había cometido un delito o no. ¿Okay? Pero como él está encargado de la paz allí, ¿okay? El Estado lo tiene allí para eso, él tiene que actuar. Así que él dice, pues arrestado, llévalo, vamos a averiguar de qué se trata. Hizo algo más, él lo encadenó. ¿Okay? Hasta ese momento, el tribuno no sabe que Pablo es ciudadano romano. ¿Okay? Y el tribuno no podía ponerle cadenas tampoco. ¿Okay? Así que en su ignorancia ya empieza, ¿verdad?, a cometer unos errores, ¿okay? Que luego él se va dando cuenta de con quién es que está trabajando. Pero él no conoce a Pablo, ni conoce su vida, ni sabe qué es lo que está ocurriendo allí. Solamente lo que sabe es que tiene que llevar la paz allí. Dice, cuando llegó a las gradas, ¿verdad?, que es ese sistema de escalera, ¿verdad?, para llegar a un sitio, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo a Pablo, ¿okay?, por causa de la violencia de la turba. O sea, tuvieron que cogerlo en peso y subirlo con él porque el pueblo lo quería arrebatar. Esta gente quería matar a Pablo, hermano. De eso no cabe duda. ¿Okay? La vida de Pablo aquí estaba solamente protegida por ¿qué cosa? Por la soberana voluntad de Dios, que tenía un plan para con este hombre. ¿Okay? ¿Amén? Que nuestras vidas estén guardadas en Cristo Jesús en todo momento. Amén. Gloria al Señor. Ante la peor de las circunstancias, que sepamos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, muera, muera. O sea, no es júzguenlo, mátenlo. Se parece un poco o bastante a como hicieron con el Señor, ¿verdad? Ajá, dígame la pregunta. Que no entiendo eso porque aquí se llamaron y hacen otra cosa y matan a la gente. Sí, muy bueno, amado hermano. Si ella pregunta, ¿verdad?, que qué tipo de religión es la que tienen los judíos entonces, ¿verdad? Porque profesando tener un Dios, ¿verdad?, que es amor, buscan la muerte de una persona. Ahí podemos entender, amado hermano, lo grande que es la obra que el Espíritu Santo hace en uno. Porque mientras el Espíritu Santo no transforma al ser humano adentro, lo que somos es unos religiosos. Esta gente lo que eran unos religiosos. ¿Ves? Que lo que sabían era de darse los bañitos de esos rituales y de hacer todo el proceso ritual, pero realmente no tenían dentro de sí un conocimiento verdadero de Dios. Amén. Porque aquel conocimiento verdadero de Dios viene a través de la fe de su Hijo Jesucristo. Fuera de eso, hermanos, lo que hay es religión. Amén. Y eso es lo que ellos tienen. Y no nos extrañe a nosotros cuando otras religiones también nos vienen a nosotros de la misma forma. ¿Okay? Que si nos pudieran arrancar la cabeza, lo harían. ¿Amén? Entonces, en el verso 37 tenemos la defensa de Pablo. Amén. Cuando estaba para meter a Pablo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decir algo? Le pide permiso para hablar y él le dice, ¿sabes griego? Mira qué cosa, ¿ok? Interesante, o sea, aquí
el tribuno empieza a tomar conciencia de que, espérate, yo estoy bregando con cualquier bandido. ¿Ok? Aquí yo tengo una persona que parece ser culta porque mira, no solamente conoce el hebreo, el arameo, sabe hablar mi idioma, que el griego, que era la lengua franca en aquel momento, ¿ok? Dice, oh, este tipo habla como yo, sabe griego, qué bien. Empieza entonces a un diálogo con él para tratar de entender quién es él. Y dice, entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo que levantó una revuelta y capitaneó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. O sea, había un egipcio, un judío egipcio que se había levantado, ¿ok? Eso es un falso profeta que se había levantado unos años antes y que había dirigido un grupo de sus seguidores al Monte de los Olivos y anunció que los muros de Jerusalén caerían bajo sus órdenes. Oye, eso no se le parece a mucha gente que dice, yo digo y yo proclamo que esto va a pasar mañana. Y... falso profeta, ¿ok? Anunció que los muros de Jerusalén caerían bajo sus órdenes y que los romanos serían expulsados. ¿Okay? O sea, en otras palabras, se estaba pintando como un Mesías. ¿Okay? Porque esa era la visión de lo que los judíos entendían de un Mesías, uno que iba a libertar al pueblo y que iba a sacar a Roma de allí. ¿Okay? Dice, Lisias, que es el nombre de ese tribuno, ahorita lo vamos a ver, ¿ok? El nombre de él es Lisias, Claudio Lisias. ¿Okay? Lo describe como sicario, ¿ok? O sea, son gente que no solamente quieren la libertad de Israel, no, si no es a la buena, pues a la mala, ¿ok? Y le decían sicarios porque utilizaban la sica, que era una cuchilla corta aquí, tipo puñal, ¿okay? Que era fácil de esconder, y con eso pues cometían sus fechorías, ¿ok? En la noche, cuando nadie lo veía, pues trataban de llegarse a algún soldado romano y plácata, y cortarle adelante. Lo tenían mejor por eso, ¿ok? Entonces, para que vean, ¿verdad?, que un fuerte nacionalismo judío es lo que motivaba a ese grupo del que Lisias está hablando, ¿verdad?, ese egipcio, ¿ok? Que lo que buscaban era, ¿verdad?, liberar a Roma liberar a Jerusalén por la fuerza. Bendito el nombre de Jesús. Así que está confundido Lisias, el tribuno, ¿ok? Y qué bueno que pueda hablar griego con Pablo, y qué bueno que Pablo sabe el griego. ¿Por qué Pablo sabe el griego? Porque viene de una ciudad, ¿verdad?, de Cilicia, la cual era una provincia romana, ¿ok? Y por haber nacido allí, nació con la ciudadanía romana, estudió allí en Cilicia, era una ciudad con cierto prestigio, tenía formas tú de educarte. Así que Pablo podía tener cualquier aspecto, pero mentalmente era una persona que estaba bien instruida, y lo pudo demostrar desde el comienzo del diálogo cuando se le acerca a Lisias y le dice, mira, puedo decirte algo, o sea, hasta tenía, ¿cómo se dice?, buenos modales, ¿verdad?, de cómo, y sabía cómo manejar las cosas. Bien, así que Pablo le responde y dice, mira, yo no soy ese egipcio, ¿verdad? Dice, yo soy judío de Tarso, esa es la ciudad, ¿verdad?, que queda en Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, o sea, tenía cierta importancia, ¿ok? Y te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló entonces, ¿en qué idioma? En hebreo, ¿verdad? Mira qué chévere, ¿ok? O sea, él dominaba el griego, dominaba el hebreo, dominaba el arameo. ¿Quién sabe qué más? Porque en una ocasión él dice en uno de los textos, que es lo que él dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, ¿verdad? Y se está refiriendo a lenguas conocidas, ¿ok? Él las conocía y las manejaba muy bien. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, capítulo 22, ¿verdad? Capítulo 22. Esta es la defensa de Pablo, ¿ok? Pablo va a hacer lo que se conoce como una apología, una defensa de su fe, de sus creencias, ¿ok? Lo va a hacer a través de un discurso, ¿ok?, en defensa propia. Y lo que va a utilizar como arma, ¿ok?, es su testimonio, ¿okay?, el testimonio de su conversión. Es lo que él va a utilizar como arma. Fíjate que
lo vamos a leer ahora, pero hay que ver que el énfasis está en el poder y la gracia soberana de Dios y no en los logros de Pablo. Eso es bien importante, amados hermanos. O sea, el hombre le toca defenderse y él no empieza a hablar de sí mismo para vanagloriarse, sino que habla de su testimonio para que sepan de dónde él viene y a quién él le sirve. ¿Okay? Dándole la gloria a aquel que se merece toda la gloria. Dice, y hay que entender esto, esta es la segunda de 3 veces que aparece la conversión de Pablo, ¿ok? En Hechos de los Apóstoles. Imagínate si ese evento fue importantísimo, no solamente para Pablo y para la primera iglesia, sino para nosotros también. Amén. O sea, vea usted que todo esto que está ocurriendo aquí, yo no sé si usted lo ve en ese sentido, ¿verdad? Pero si lo ve meramente como eventos históricos, se quedan ahí, cosas que ocurrieron. Pero usted ha pensado que todo esto que está ocurriendo a Pablo es para usted y es para mí.